Hola a todos y bienvenidos al curso de Marketing 365 de Miguel Florido. Tengo el placer de participar, agradecérselo desde aquí. Y bueno, mi temática era trazando una estrategia de link building efectiva. Voy a intentar aportar mi granito de arena a este gran curso rodeado de tantos profesionales. Y bueno, vamos a empezar. He preparado un pequeño índice orientativo donde vamos a ver qué es el link building, vamos a representar el link building, qué es esto de lo que todo el mundo habla, cómo se puede hacer. También qué herramientas debemos usar, qué herramientas vamos a usar para realizar un buen trabajo de link building, planificar la estrategia, analizar competidores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo preparar una estrategia, también qué medidas de anchor text son las adecuadas y las básicas que normalmente funcionan. Esto, aquí quiero hacer un matiz, esto no quiere decir que funcionen en todos los nichos, dependiendo del nicho de mercado y del estudio que se realice, podemos ver cómo te puedes estirar, por decirlo de alguna manera, un poquito más en un anchor text que en otro. ¿Qué técnicas de link building existen, funcionan y se han practicado y realmente aportan beneficios para un proyecto? Vamos a ver una técnica que a mí me gusta mucho, que estoy practicando bastante en este 2016 y trae bastantes beneficios, que yo la he bautizado como link building en paraguas y que funciona de maravillas, como una especie de link building lógico, como aplicar la lógica al link building para obtener unos beneficios bastante potentes. Y por último voy a mostrar lo que no debemos hacer, ¿vale? Todo esto del spam, de la automatización, de los foros y directorios que no tienen relevancia, que están penalizados, que no tienen nada que ver con nuestra temática. Todo esto lo vamos a ver también y así vamos a dar unos pequeños tips de lo que no se debe de hacer. Antes de empezar, quiero comentar que la herramienta más potente que podemos usar para medir nuestro trabajo de SEO y también donde nos vamos a monitorizar todos los enlaces que queramos o muchos de los enlaces que probablemente ninguna otra herramienta nos va a salir es Search Console. Desde aquí tenemos pues un apartado donde nos va a mostrar todos los enlaces entrantes hacia nuestra web. Evidentemente no nos lo va a mostrar todos, pero sí muchos de ellos. Y es gratis, no necesitamos recurrir a ninguna otra herramienta. Evidentemente, para monitorizar a la competencia, como no tenemos el acceso a Search Console, sí que vamos a necesitar recurrir a esas herramientas de pago que son tan efectivas y nos arrojan tantos datos. Vamos a representar un poquito el link building, que no es más que trazar una estrategia de enlaces entrantes hacia nuestra web. Es la manera que Google tiene de medir la popularidad o autoridad, como algunos lo definen, de nuestra web y según esa popularidad en la red o autoridad, pues nuestro proyecto será más visible o menos en las SERPs de Google. ¿Qué es el link building? Muy sencillo. Si ponemos que es link building, seguro que nos sale la Wikipedia. Y según Wikipedia, link building o construcción de enlaces es una de las estrategias del SEO que consiste en conseguir que otras páginas web enlacen a tu página, que interesa que los buscadores consideren relevante y la posicionen mejor en sus rankings. La técnica puede hacerse de manera natural cuando otras webs enlazan sin previo acuerdo por algún hecho o dicho, o bien de manera artificial, cuando se simula que los enlaces se han conseguido de manera natural. Es muy complicado en muchísimos nichos de mercado que nos enlacen de forma natural. Evidentemente, si hablamos de marketing online, social media, SEO, es bastante fácil posicionar un blog, porque simplemente tenemos que hacer contenidos relevantes, contenidos que aporten valor y contenidos que gusten a los usuarios, y como es una temática que se está abriendo mucho mercado y que está generando una tendencia muy ascendente, pues evidentemente todo lo que es tendencia al final es relevante y por lo tanto esta temática, por ejemplo, es muy fácil. Pero hay otros muchos nichos de mercado, temáticas que no te van a enlazar así como así y necesitas simular, como bien dice Wikipedia, que esos enlaces se han conseguido de manera natural. Según mi opinión, el link builder es uno de los factores más importantes de posicionamiento en buscadores y me mojo y digo que a día de hoy es el más importante. Ya puedo tener todo el on-page perfecto, puedo tener el sistema, controlar la indexación de mi proyecto de forma correcta, pero al final si no tengo enlaces entrantes en la mayoría de nichos de mercado competidos, evidentemente no va a servir para nada.
Lo que iba diciendo, el link building es uno de los factores más importantes de posicionamiento en buscadores, cuya técnica consiste en la obtención de enlaces externos de páginas relevantes relacionadas directamente con tu temática, con el objetivo de aumentar la autoridad de tu página web para que finalmente ésta suba posiciones en los rankings. Evidentemente, los enlaces entrantes que tiene que recibir esa página web, pues tienen que ser de sitios de la misma temática que la nuestra. No es normal que yo tenga una tienda que ofrezca frutas online, para vender frutas online, y desde una web de cerrajeros me enlacen. Esto no es natural, y evidentemente si siguiera con esta estrategia pues probablemente me penalizaría el algoritmo Penguin. ¿Por qué hay que hacer link building? Pues lo hemos comentado anteriormente. El link building hay que hacerlo porque al final es uno de los factores más importantes de posicionamiento en buscadores, si no el más importante. Y evidentemente, si yo quiero ser visible en los buscadores, si tengo un negocio, un e-commerce, si quiero vender mis productos, o si tengo una web que ofrezco servicios y quiero que la gente contrate mis servicios, evidentemente tengo que estar en el buscador, en las primeras posiciones, cuando un usuario realice una búsqueda en la cajita de Google, por ejemplo. Por lo tanto, es súper importante realizar link building. Me voy a centrar, estas son las fases del SEO. Las fases del SEO, pues tenemos una parte que es la indexación, otra parte que es el contenido, la semántica, otra parte que es la popularidad y otra parte que es el análisis, ¿vale? Estas son las 4 patas del SEO que hay que trabajar. Evidentemente, dentro de cada una de ellas hay muchísimo trabajo, y un trabajo bestial. Pero me voy a centrar en la popularidad, y aquí quiero hacer un matiz también, y es que la popularidad no solo la definimos con enlaces externos, también la vamos a definir con enlaces internos. Evidentemente, cuando mi web va cogiendo fuerza y tiene pues ya una popularidad debido a enlaces externos, yo puedo distribuir esa popularidad o esa autoridad de manera interna mediante el enlazado interno. Por lo tanto, la popularidad no solo se define con enlaces externos, sino también con enlaces internos y otro tipo de etiquetados, como por ejemplo nofollow y derivados. ¿Qué herramientas se usan cuando se están trabajando en link building? Pues para la cantidad de enlaces, ahora mismo la herramienta que más datos arroja es Ahrefs, una herramienta muy potente que nos va a mostrar todos los enlaces entrantes de cualquier tipo de web. Evidentemente, ninguna de las herramientas que hay online te va a mostrar el 100% de los enlaces que una web que tiene una web, los enlaces entrantes que tiene una web, pero si tuviera que elegir una que da muchísima cantidad de enlaces, es Ahrefs. Si tenemos la posibilidad de tener varias herramientas, lo mejor es usar varias herramientas, descargarnos todos los datos y luego unir todos esos datos, por ejemplo, en un Excel, y así veréis cómo os va a salir información diferente. A muchos enlaces coincidirán de todas las herramientas, pero habrá algunos enlaces que Ahrefs sí que tenga, Majestic SEO no tenga, pero tenga otros, y con esto pues se puede realizar, por decirlo de alguna manera, pues o tener una información pues más adecuada, ¿vale? O más completa. Luego, para la calidad de los enlaces tenemos Majestic SEO, y me voy a parar en estas dos, ¿vale? En Ahrefs y en Majestic SEO, porque con Ahrefs tenemos una métrica muy importante, que es el DR, que es el Domain Rank, que es lo que define la potencia, digamos, de un dominio que nos está enlazando. Y luego con Majestic SEO tenemos 3 métricas, una que es el Citation Flow, otra que es el Trash Flow y otra que es el Topical Trash Flow. Aquí, ¿cómo mido yo la calidad de los enlaces? Con el Trash Flow y también con el Topical Trash Flow. El Topical Trash Flow nos va a definir cuáles son las temáticas más importantes de las cuales me están enlazando de cada uno de los dominios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si yo, por ejemplo, tengo una web de salud, quiero que los enlaces entrantes y esos dominios que están apuntando a mi proyecto, dentro del Topical Truth Flow, la categoría, por decirlo de alguna manera, más importante sea la de salud, y no tenga otro tipo de categorías en el Topical Truth Flow. Otra herramienta muy importante es StatsNode, con la cual vamos a detectar PBNs para ver si nuestra competencia está usando PBNs, si las está usando bien, si las está usando mal. Si las está usando bien las PBNs, aquí no nos va a arrojar datos StatsNode, pero si las están usando mal,
probablemente aquí nos detectará la PBN de nuestra competencia. Esto también nos sirve por si nosotros nos vamos a montar una PBN y saber si realmente la estamos montando bien, la estamos montando mal y si desde aquí es visible esa PBN. Otra herramienta para detectar oportunidades es Xenu, donde vamos a sacar los enlaces rotos de nuestros competidores, por ejemplo, y le vamos a decir, pues por ejemplo, que tiene ese enlace roto, que lo corrija, que ya que le hemos ayudado a eso nos ponga un enlace, es una forma de conseguir un enlacito gracias a una acción que nos cuesta poco tiempo, o también incluso si hemos visto que ese enlace roto apunta a un dominio que está caducado, podemos contratar ese dominio y redireccionar ese dominio a nuestro proyecto. Por lo tanto, ese enlace que tiene roto mi competidor, si yo contrato el dominio y le echo una 301 a mi proyecto, evidentemente cuando una persona haga clic en el enlace de mi competencia, se irá hacia mi web. Por lo tanto, ya tendría un enlace desde mi competencia hacia mi web. Con Screaming Frog lo que vamos a hacer es distribuir esa popularidad y controlar que todos los enlaces externos, por decirlo de alguna manera, y los internos, mejor los internos, más bien los internos, no están apuntando a páginas 404, páginas 300, etcétera, etcétera. Y con esto vamos a distribuir mucho mejor lo que es la autoridad o la popularidad de nuestra página. Luego, para controlar posiciones, yo uso SEObox, anteriormente usaba ProRunTracker, anteriormente usaba SERBook. Pues nada, esta es otra herramienta de monitorización de posiciones y bueno, tenemos que tener todo este control. Al final no solo tenemos que controlar las URLs que más tráfico reciben con Analytics, no solo tenemos que controlar que la visibilidad de nuestro proyecto vaya subiendo o los KPIs que nos definamos en Google Analytics, sino que hay que tener diferentes herramientas para analizar y medir cómo está subiendo nuestro proyecto. Pues esta es otra vía. Al final no solo nos debemos centrar en las URLs que mejor están rankeando, sino que también tenemos que saber por qué palabras clave. También nos podemos apoyar en Search Console, pero bueno, yo ahora mismo estoy usando SEObox y funciona de maravilla porque también tiene la geolocalización. Luego tenemos Spy on Web para detectar patrones en nuestra competencia, para detectar patrones no solo en nuestra competencia, yo lo suelo usar cuando yo monto algo, pues con esta web, Spy on Web, voy a detectar si estoy compartiendo con muchas webs, por ejemplo en una PBN si estoy compartiendo el Analytics, que ya de antemano digo que en una PBN no hay que meter en esos blogs o en esas webs a Google Analytics, si la IP tienen la misma IP de diferentes blogs o diferentes páginas, otros servicios que pueden llegar a compartir, pues con Spy on Web vamos a ver y a detectar patrones en una web pues, de mi competencia o en mi proyecto propio para saber si estoy haciendo las cosas bien o mal. Todo esto al final tenemos que ir recabando información y nos podemos montar un dashboard con Excel. Al final yo trabajo muchísimo con Excel y para temas de link building es muy bueno trabajar con Excel porque al final trabajamos con diferentes herramientas. Hemos hablado de Majestic SEO, hemos hablado de Ahrefs, hemos hablado de Spy on Web, Startnode, Xenu, SEObox y al final nos podemos coger un panel o un dashboard estadístico, un dashboard analítico que podemos crear en Excel y exportar toda esa información a Excel y así tener un panel donde podamos ver de una manera fácil y rápida cómo está el estado del proyecto, cómo está la competencia y qué acciones debemos llevar a cabo. Ahora vamos a preparar la estrategia y para preparar la estrategia hay 3 puntos clave. Una es la competencia, tenemos que detectar esa competencia real nuestra. Luego tenemos que realizar un análisis, ¿vale? Hay que analizar esa competencia que está haciendo, cuántos enlaces está obteniendo, con qué frecuencia de tiempo obtiene esos enlaces, qué variación de texto ancla tienen esos enlaces, qué calidad tienen esos enlaces. Todo esto hay que verlo. Y una vez que tenemos detectada la competencia y la tenemos analizada y hemos sacado todos estos datos, vamos a hacer una planificación a medio o largo plazo. Nunca a corto plazo porque sería morir en el intento, ¿vale? Evidentemente, cuando realicemos el análisis, la frecuencia de tiempo nos la va a definir lo que es el estudio que hayamos realizado. Competencia, por ejemplo, pues aquí tengo un pequeño ejemplo que he puesto, pues Blogger 3.0, chuiso.com, Vivir de la Red, Ninja SEO y mi blog, donde yo
pues propongo unos datos que son el DR, el domain rank de Ahrefs, el DA, que es la autoridad de dominio, el TF y el CF, que son los valores de Majestic SEO que hemos hablado. Pues con todo esto yo me voy a hacer una idea de cómo está la competencia a nivel de autoridad con respecto a mi proyecto. Una vez que tenemos, fijaros que esto es una parte de un panel estadístico que yo tengo en Excel. También tenemos el análisis que se realiza mediante Ahrefs, que es una herramienta pues muy poderosa y muy buena, junto con Majestic. Y aquí pues fijaros que tenemos subrayado en rojo el domain rating, que es, fijaros la fuerza que tiene cada una de las webs. Fijaros que aquí están casi todas las webs parejas, no hay mucha diferencia. Luego nos vamos a Referring Domains, donde vamos a encontrar cuántos dominios están apuntando a cada uno de los proyectos. Lo importante no es la cantidad de enlaces, sino la cantidad de dominios que apuntan a cada uno de los proyectos, porque de cada dominio te puedes sacar 1000, 2000, 5000, 100.000 enlaces. Si es una página muy grande que tiene muchísimas páginas o URLs y tu enlace está en la sidebar, por ejemplo, ese enlace realmente, a pesar de que venga de una IP, vas a tenerlo replicado por cada una de las páginas que tenga ese proyecto. Por lo tanto, siempre nos vamos a fijar en Referring Domains. Fijaros que aquí Blogger 3.0 tiene 406, chuiso.com tiene 804, Vivir de la Red 676, Ninja SEO 207, USM Villanueva 904. Bueno, pues con esto nos vamos a hacer una idea. Y después, aquí tenemos una parte fundamental que es las IPs de referencia y las subnets. ¿Vale? Fijaros aquí que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Tanto las IPs como las subnets se tienen que acercar a este valor. Si hay mucha diferencia entre los dominios de referencia y las IPs y las subnets, tienen un problema con el tema de las IPs. Pero ojo, hay que analizarlo porque puede ser un problema o no. Porque muchas veces yo me he encontrado con que hay muchísima diferencia, pero sí que es verdad que son de muchos blogs que vienen pues de blogspot.com, que tienen la misma IP y de verdad son enlaces que no han sido manipulados. Por lo tanto, ojo con esto y cuidado, no podemos hacer un análisis a ojo y decir, oye, pues mira, aquí hay mucha diferencia, seguro que este sitio está mal y seguro que tiene una PBN o una red de blogs o aquí se han montado... No, hay que analizarlo bien, probablemente sea, pero muchas veces puede ser que no pase esto, que no tenga una PBN ni una red de blogs ni nada por el estilo. Otra herramienta que se llama SEO Profiler, lo que hace es analizar de todos los competidores que se metan. Por ejemplo, yo aquí he metido 3 competidores y me dice estos competidores qué enlaces tienen en común, porque al final si mis competidores son estos 4, a mí me interesa saber en un primer lugar qué enlaces tienen en común estas 4 personas para que yo también pueda tenerlo. Evidentemente, si estas personas o estos proyectos están rankeando o tienen muy buenas posiciones y muy buena visibilidad, será porque algo tienen en común. Y evidentemente tienen muchísimos enlaces como se ven aquí en común. Además, esta herramienta no solo te dice qué enlaces tienen en común, sino que también te dicen a dónde tenemos que ir para pedir este enlace, porque ya nos va a sacar los datos de contacto de esta web. Por ejemplo, fijaros en RAS, una de Conade, Alojate, Suma CRM. Bueno, pues aquí saldrían un montón de enlaces que tienen aquí, ¿vale? Que tienen en común estos 3 competidores y pues aquí nos va a decir esta información que es muy útil. Una vez que tenemos esto, ya toca planificar. ¿Y qué vamos a tener en cuenta a la hora de planificar esta estrategia? Vale, pues ya hemos detectado la competencia, ya hemos hecho un análisis de toda la información que hemos podido sacar y para planificar simplemente necesitamos varios parámetros. Uno, la cantidad de dominios que tiene cada uno y cuánto nos queda para alcanzarles. Otro, la frecuencia de tiempo con la cual van obteniendo enlaces. Otra, el porcentaje de texto ancla con el que están trabajando. Y por último, la calidad y cantidad de esos enlaces. Una vez que tenemos todo esto, sacamos una media y decimos, por ejemplo, pues de aquí a un año yo tengo que hacer X enlaces mensuales o X enlaces cada 10 días para lograr alcanzarles. Evidentemente, si quiero superarles, siempre tengo que ponerle algo de más. Esto es muy importante. Además, también podemos ver hasta dónde podemos llegar con los texto ancla y pues qué calidad de enlaces y qué enlaces tienen en común pues cada uno. Fijaros que
aún no hemos puesto ningún estándar, no hemos puesto los anchor text deben ser así, la frecuencia de tiempo tiene que ser así, etcétera, etcétera. Sí que he preparado una diapositiva con un estándar, porque seguramente estaréis pensando en los estándares, pero mi recomendación es que siempre analicéis a la competencia y saquéis todos esos patrones que les han llevado al éxito. Por lo tanto, olvidaros de los estándares, a pesar de que yo os dé un estándar que funciona, ¿vale? Puede funcionar o puede que no, pero el estándar de tu proyecto y de tu nicho de mercado te lo va a definir la competencia y la competencia real, la competencia que está arriba posicionada. Si están ahí, será por algo. Ahora me quería meter de lleno con el tema de la popularidad, ¿vale? Con el paso del tiempo y con lo que estamos trabajando ahora, tanto desde la agencia como con diferentes proyectos, nos hemos dado cuenta que esto es lo que mejor funciona. Voy a empezar por abajo, ¿vale? Por importancia, los foros y directorios temáticos que no están penalizados y que de verdad funcionan bien, tienen tráfico, etcétera, pues funcionan bien, ¿vale? Aportan una naturalidad a tu perfil de enlaces pues bastante buena. Luego una PBN temática, si tú tienes un proyecto de salud, por ejemplo, pues tienes que crearte una PBN con blogs que hablen de salud, de dominios caducados, que estén limpios, que no hayan sido penalizados anteriormente, que hayas comprobado en archivo y que no hayan sido manipulados por chinos, etcétera, etcétera. Luego están los blogs temáticos. Yo me puedo ir a páginas pues como Publiswitch o Cubis y ahí tengo un montón de blogs que seguro son de mi temática y que puedo crear reseñas en esos blogs con un enlace apuntando hacia mi web para aportarme esa popularidad que necesito. Luego tenemos los medios de comunicación local que tienen muchísima fuerza. En segundo lugar ya, el penúltimo, tenemos los medios de comunicación de tirada nacional, que son muy potentes y muy relevantes, y lo más importante realmente, lo que más fuerza nos va a aportar es una web de autoridad con tráfico y limpita que sea de nuestra temática. Fijaros, lo que más fuerza nos va a aportar, y lo que más popularidad nos va a aportar y por lo que más nos va a valorar Google va a ser por una web de autoridad que tenga tráfico, que se mueva por redes sociales y que de verdad esté hablando en el mismo idioma que mi dominio, ¿vale? Si es una web de zapatos, pues yo necesito, o si yo tengo un comercio electrónico de zapatos, yo necesito webs que estén hablando de zapatos, de moda, de tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Que esos blogs o esas webs en las que yo voy a reseñarme tengan autoridad, tengan tráfico, tengan movimiento, ya no solo social, sino también movimiento interno en la página. Luego tenemos los medios de comunicación nacional y los medios de comunicación local, que evidentemente son muy poderosos, tienen ahí un filtro de Google bastante importante. Luego tenemos los blogs temáticos, luego podemos crear una PBN temática y por último los foros y directorios temáticos, que este último, ¿vale? Luego lo veremos, sirve para dotar de naturalidad esta estrategia. Lo que no podemos hacer es tener en nuestro perfil de enlaces o que todos los enlaces que apunten a nuestro dominio sean webs de autoridad, medios de comunicación y medios de comunicación local y no nos reseñen en ningún foro ni ningún directorio temático. ¿Por qué? Porque esto no sería natural. Iría a Google y diría, ¿este tío qué pasa? ¿Que solo le enlazan desde sitios de mucha popularidad? Pues entonces aquí hay algo raro. No aparece en ningún foro, nadie la menciona en ningún comentario de ningún sitio, nadie la menciona en un directorio, pues esto es raro. ¿Vale? Cuanto más popular seas, en más foros directorios vas a aparecer. Es lógica pura. Link no es magia, no es más que lógica y al final intentamos o tratamos muchas veces de humanizar a Google y Google es un robot que se mueve pues con estadísticas y con algoritmos, no hay más. Análisis de los anchor text, muy importante también, como he comentado antes, analizar los anchor text de mis competidores, ver por dónde se están moviendo y ver hasta dónde podemos llegar, por decirlo de alguna manera. Velocidad de enlaces, lo que hemos comentado antes, qué frecuencia tiene, fijaros que aquí en los últimos 6 meses pues se han conseguido 60 enlaces, 60 dividido 6 te va a dar una frecuencia de cuántos enlaces se está obteniendo al mes. Cojo este competidor, luego cojo otro y establezco una media. Cuando ya sé cuántos enlaces se está metiendo al mes, cada uno de ellos establezco una media, lo divido entre los X competidores que yo ya he puesto y me sale una media de los enlaces que yo puedo conseguir al mes. Lo de siempre. Tampoco hay que respetar tanto estas normas porque si yo establezco una media y la sigo a rajatabla, siempre voy a ir un paso por detrás de mi competencia. Por lo tanto, siempre tengo que hacer algo más. Puedo meter unos poquitos de enlaces más, puedo hacer cosas incluso diferentes, webs de más autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es la base sí que hay que cogerla de la competencia. Digamos que el nicho de mercado y la gente que está rankeando bien durante
bastante tiempo, pues me va a dar toda la información con la que yo me voy a manejar. Análisis de la cantidad de enlaces, pues aquí tenemos referring page, bueno, esto es un pantallazo de Ahrefs con el que vamos a tener muchísima información. Luego, dentro de lo que son los enlaces, vamos a sacar los enlaces replicables. Ya hemos visto que con SEO Profiler lo podemos hacer de una manera muy fácil porque nos lo da todo automático. Pero si lo queremos hacer manual porque solo tenemos acceso a Ahrefs, pues aquí rápidamente vamos a ver los sitios que nosotros mismos podemos replicar sin coste adicional. Fijaros, todos estos que yo he subrayado aquí es porque yo puedo insertarlos sin necesidad de pagar. Diario Sur, pues creo que es un comentario. Press People, pues es un perfil. App Informática, pues te puedes crear un blog. Blogscast, te puedes crear un blog. Diario Médico, te puedes crear un blog. Última Hora es un perfil, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante. Sitios de autoridad, pues que tienen mucha autoridad y de verdad le están aportando una fuerza extra a este proyecto para que esté ahí arriba, pues aquí lo podemos ver. Laverdad.es, Storyfy.com, UCM.es, bueno, pues aquí hay sitios que debemos tener porque le están aportando una fuerza adicional. Medición de la campaña, fijaros, con SEObox, aquí podemos monitorizar diferentes keywords, vemos en qué posición estaba, al inicio del proyecto, el mes anterior, la posición actual, etcétera, etcétera. Resultados estimados de la campaña, luego todo esto, no solo hay que medir las posiciones, sino, como he comentado antes, medir realmente las URLs que mejor están funcionando. Hay que hacerse un panel en Analytics de KPIs para ver el tráfico orgánico que realmente estoy recibiendo, por qué palabras clave. Esto lo podemos juntar con Search Console y vamos a saber más o menos por qué palabras clave. Si estoy obteniendo tráfico a través de long tails, no solo de short tails, etcétera, etcétera. Aquí llegamos a la diapositiva que os comentaba antes de las medidas de los anchor text básicas. Bueno, aquí he definido pues las medidas de anchor text básicas, ¿vale? Siguiendo un estándar y que pues al final esto no es más que un estándar. Puede funcionar, ¿vale? Lo lógico es que funcione, pero no es lo perfecto. Lo perfecto es estudiar a la competencia, estudiar la gente que lo está haciendo bien y de ahí tú vas a sacar las medidas perfectas de texto anchor, ¿vale? Aquí tenemos un 50% de marca variada, imaginaros interislab.com, interislab, interislab junto, interislab separado, con W, sin W, con HTTP, sin HTTP, con slash al final, sin slash, 25% de URL exacta, 10% genéricas en esta página, en este enlace, aquí, esta web, 6% de keyword más marcas, SEO en Interislab, posicionamiento web, 5% de keyword parcial, haciendo SEO, guía de posicionamiento web, mostramos que es el posicionamiento web, 3% de keyword exacta, SEO, posicionamiento web, 1% de imágenes. Vale, pues esto es un estándar, pero nada más lejos de la realidad, puesto que nosotros vamos a sacar la información óptima haciendo ese análisis que hemos comentado con anterioridad. ¿Vale? Todo esto que hemos hablado aquí es cómo vamos a sacar realmente qué es lo óptimo para nuestro proyecto. Vamos a entrar en el apartado de técnicas del inbuilding que funcionan. La primera es replicar los enlaces de la competencia. Tenemos a Ahrefs y Majestic SEO, vemos qué enlaces tiene la competencia, cuáles son los enlaces más fuertes e intentamos conseguir los mismos enlaces. La segunda es lo mismo, pero los enlaces que hemos hablado antes. Acordaros de esta diapositiva, que esto eran enlaces que yo mismo podía crear de manera fácil y sencilla, que no me iba a costar más de 20-30 minutos, dependiendo del sitio. A lo mejor hay foros que te tienes que registrar, tienes que hablar, tienes que esperarte unos días para publicar el enlace, hay perfiles que te los tienen que moderar, comentarios que te los tienen que moderar, pues algunos tardan más o menos, pero al final no necesitas invertir una cantidad económica elevada, ni siquiera tienes que invertir una cantidad económica, simplemente tienes que invertir tiempo y ver de qué manera se puede conseguir ese enlace, pero al monitorizar a tu competencia ya sabes más o menos cómo hacerlo. También es importante ver los enlaces nofollow que tiene la competencia, cómo los ha conseguido, e intentar replicarlos. El porcentaje de nofollow también es importante, esto hay que tenerlo en cuenta. También podemos hacer guest posting, podemos sacar con parámetros de búsqueda avanzada, operadores de búsqueda avanzados, de mi temática, cuáles son las webs de mi temática que aceptan post invitados y realizar un listado e ir poco a poco contactando con esa gente para intentar publicar un post invitado. Content marketing y link baiting, ¿vale? Pues al final se trata, es otra técnica que lo que he hablado al principio de la clase, es que gracias a nuestros contenidos la gente nos va a enlazar. Esto es muy complicado,
depende de la temática, va a ser más fácil o más difícil, o algunas veces va a ser imposible. Si yo estoy vendiendo tornillos online, pues es difícil que la gente me enlace por mi contenido. Puedo ser más o menos original, puedo ser el crack de la originalidad, pero hacer cosas originales que aporten valor y que llamen la atención del usuario cuesta un tiempo. Entonces necesitas muchos recursos y necesitas una posibilidad o una cantidad económica también elevada, y muchas veces hacer esta chorrada no vale tanto la pena como contratar 4 o 5 reseñas de pago. Está muy bien esto, la gente habla mucho del inbaiting, habla mucho de marketing de contenidos sin darse cuenta de que muchas veces ese marketing de contenidos o esa estrategia de marketing de contenidos te ha costado muchísimo más dinero que contratarte reseñas y te ha llevado al mismo lugar, ¿vale? O sea que cuidado con esto, está muy bien, pero cuidado. Social link building, lo mismo, se trata de tirar enlaces a tus perfiles sociales para que esos perfiles sociales cojan más relevancia. Luego tenemos la estrategia de tier link building, ¿vale? Esto se podría considerar una estrategia un poco más tirando a Black Hat, ¿vale? Yo no la recomiendo, pero que sepáis que existe y que funciona. Luego tenemos la PBN personalizada, dependiendo cómo la hagas, pues la PBN estará mejor, estará peor, funcionará mejor o funcionará peor. Y dependiendo del nicho de mercado en el que te muevas, pues una PBN es lo más adecuado, ¿vale? Hay nichos de mercado en los que se hace muy complicado que te pongan enlaces en sitios como estos. Si hablamos del nicho de mercado de adultos, el sector de adultos, es muy difícil que un medio de comunicación nacional o un medio de comunicación local o incluso un blog temático te ponga un enlace, ¿vale? Es muy complicado en ese sector y como ese, otros muchos. Por lo tanto, aquí sí que tenemos que tirar de PBN y si analizamos un poquito la competencia se verá que toda la gente hace lo mismo. Esta técnica, que me la he guardado casi para el final, es una de las que más me gusta. Y para ello vamos a recordar esta diapositiva en la que establecíamos unas fases de tipos de enlaces que podemos tirar a nuestro proyecto según la autoridad que nos va a aportar. Por lo tanto, el link building en el paraguas consiste en esto, coger los diferentes sitios, los 3 más importantes, webs de autoridad, medios de comunicación nacional y medios de comunicación local, y crear un entramado de este tipo. Pues a la web temática yo le voy a tirar 2 enlaces, desde la PBN, medio de comunicación, fijaros en la primera fase, ¿vale? La primera línea son webs de autoridad que están apuntando a mi dominio, pero por detrás yo le voy a meter la fuerza. Incluso con blogs temáticos, no solo voy a usar la PBN. Y fijaros que el último punto, el de foros y directorios temáticos, no lo he usado. ¿Para qué lo voy a usar por detrás a la PBN personalizada que yo he creado para este proyecto? Si hemos hablado de que esto nos va a dar a nosotros naturalidad. Siempre que sean foros y directorios temáticos que tienen tráfico, no han estado nunca penalizados y tienen cierto movimiento, pues nos va a aportar esa naturalidad que se necesita para el proyecto, por lo que he comentado con anterioridad. ¿Qué nos permite esto? Nos permite lo siguiente. Nos permite que yo, desde una primera línea, enlace con Anchor exacto o con texto ancla natural hacia mi web y por detrás sí que a estas webs que ya tienen muchísima relevancia y tienen un perfil de enlaces bestial, le pueda tirar enlaces desde la PBN o desde otras webs, como hemos hablado antes, como por ejemplo un blog temático, un post en una universidad, un blog en un periódico local, le pueda tirar enlaces a estos sitios donde apuntan a mi web con Anchor exacto o una long tail del Anchor exacto. Por lo tanto, antes de hacer esto tenemos que tener un estudio de palabras clave bastante importante porque también nos va a servir para el link building. ¿Qué consigo con esto? Que protegerme a nivel de Anchor Text y tener la misma fuerza que tendría otro. Para que os hagáis una idea, lo que haríamos aquí sería lo siguiente: si mi competencia tiene 100 enlaces, yo puedo tener la misma popularidad simplemente con 20 enlaces. Simplemente hay que hacer un entramado de este tipo. ¿Y qué ventaja tenemos? Que si Google va a tu sitio a analizarlo, va a tener 20 sitios para elegir uno al cual penalizarte, pero vamos a estar muy protegidos y las webs van a ser muy relevantes. Y si va a tu competencia, va a tener 100 sitios para elegir uno al cual penalizar, donde no tiene este entramado y todo apunta al proyecto. Por lo tanto, es una manera de protegerse, una manera de tener la misma popularidad que tu competencia y una manera de no tener tantos dominios apuntando al sitio donde tenemos el negocio. Y por último, he sacado un pequeño listado de las cosas que no debemos hacer. Directorios de artículos, cuidado con los directorios de artículos. Esto antiguamente funcionaba muy bien, pero esto ya no funciona, así que los directorios de artículos donde posteas de manera gratuita y todo esto, olvidaros, todo esto fuera ya. Los foros spam, foros que han sido penalizados, foros que no funcionan,
foros que están spameados por todos los lados, olvidaros, granjas de enlaces, fijaros, estos son numeritos, aquí esta técnica, bueno, yo la descubrí analizando un proyecto y digo, joder, ¿cómo optimizan el píxel aquí? Que se han sacado aquí, bueno, aquí era mitad de pantalla, llevan 2828 links aquí. Cada uno de estos numeritos tiene un enlace hacia otra página. Esto no es, esto es una marranada y esto ni se os ocurre hacerlo. Directorios, olvidaros de los directorios que no aportan nada, que están penalizados, pero hay directorios que sí que son buenos y funcionan. Evidentemente, ya sabemos todos dónde está la fuerza de los directorios, es la última pata, pero es una pata que yo considero esencial y funciona. Demos, por ejemplo, es un directorio que antiguamente funcionaba muy bien, ya no funciona tan bien, pero funciona. ¿Por qué? Pues porque al final no hay tantas webs aquí metidas y son muy selectivos, por lo tanto se puede tener en cuenta. Portales de noticias, cuidado con los portales de noticias que a muchos nos gusta, pero hay que tener cuidado con ellos. Y luego, por último, tenemos los comentarios o links en sitios no relacionados. Cuidado con los sitios no relacionados, ¿vale? Que esto no tiene ningún sentido. Si queremos poner algún comentario que aporte valor y que esté en un blog temático o de nuestra temática. Y cuidado con la automatización, olvidaros de GSA, Scrapebox, irse a sitios donde te venden 5.000 enlaces por €1, packs de Fiverr, etcétera, etcétera. Cuidado con esto. También mucho cuidado con los enlaces en sidebars y footers. Siempre el mejor enlace es el que está dentro del contenido, rodeado de palabras que tengan que ver con tu negocio, un artículo, una reseña, lo ponemos por ahí en medio, donde tenga sentido, donde aporte valor al usuario. Y pues con esto ya termino la clase, espero que os haya gustado, espero que haya podido aportar mi granito de arena a este gran curso y agradecer una vez más que me hayan invitado a ser partícipe de esta gran iniciativa de Miguel Florido.